saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Vamos el día de hoy a la reflexión bíblica. Vamos a la palabra del Señor. ¿Le parece? Acompáñeme al Evangelio según San Marcos y vamos al capítulo 12. Evangelio según San Marcos, capítulo 12. Versículos 41 al versículo 44. San Marcos capítulo 12, versículos 41 al versículo 44. Pasaje muy conocido. Es la pobre mujer viuda que echa en el tesoro las dos blancas. Bien. Entonces voy a dar lectura a la poderosa palabra de nuestro Dios y lo hago en el nombre del Señor Jesucristo para la comunión del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, en donde la palabra de nuestro Dios a la letra dice de la siguiente manera: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Sabe por qué me produce esto un regocijo en el espíritu? Porque hoy quiero que meditemos bajo el concepto de la excelencia para Dios. La excelencia para Dios. Y sabe que esta mujer en específico, en este relato tan directo como es la característica de la pluma de Marcos como escritor inspirado, Marcos no se va con rodeos, Marcos va directo al asunto. Me impresiona ver un tremendo contraste entre hombres pudientes, hombres ricos, hombres adinerados, hombres acaudalados, que echaban el sobrante casi como darle limosna a un mendigo. En este contraste aparece una viuda, y no es un detalle menor, y otro detalle que se agrega es que era una viuda pobre, que echa todo lo que tenía. Entonces aquí vamos a entender algo en la idea de la excelencia para Dios. Cuando hablamos de excelencia, cuando nos referimos a esto conceptualmente hablando, la excelencia tiene que ver con la calidad superior que hace digna o estimada una cosa. Pero también la excelencia tiene que ver con el tratamiento cortés, el tratamiento amable, el tratamiento que corresponde y que se da a ciertas personas según su cargo, su dignidad. Entonces, estamos viviendo en un tiempo, y seamos muy honestos, en donde como iglesia muchas veces hemos trastocado los valores y los principios y estamos equivocados en muchos aspectos. Por excelencia, hoy por hoy se considera a veces el lujo, la comodidad, la opulencia, las cosas que aparentemente dignifican, pero en un sentido externo.
Yo estoy muy de acuerdo y no quiero que usted me malentienda, que quien pueda dentro del ministerio tener un pueblo grande, tener un templo gigantesco, tener todas las comodidades y tener todo el confort, esa parte acogedora con todo lo que sea aparentemente para excelencia y de excelencia para el pueblo, perfecto, muy bien, siempre y cuando, y aquí comienza el problema, las cosas se hagan con la intención correcta. Porque si observamos y analizamos esto bajo la idea de la excelencia para Dios, estos hombres acaudalados, religiosos, que tenían grandes recursos, no estaban haciendo las cosas con la excelencia, aunque tenían todos los recursos a manos o a mano. Entonces, a veces nuestro concepto de excelencia para Dios lo condicionamos en base a lo que podemos demostrar externamente o aparentemente bajo la regulación del factor económico o del factor adquisitivo, el poder adquisitivo. No necesariamente una gran catedral con todos los lujos y las comodidades para recibir al rebaño de Dios te marca la excelencia. Por el contrario, puede haber una pequeña casa de oración sin los lujos, sin las comodidades, pero en donde hay una acogida correcta, en donde hay una actitud de prioridad a el amor que debe fluir en la hermandad, y quizás Dios va a considerar con mayor excelencia esa pequeña congregación, esa pequeña casa de oración, porque la excelencia no la va a demarcar lo externo que hagamos, la opulencia que demostremos o los lujos que alcancemos en pos de la obra, lo cual, repito, no es malo, siempre y cuando las cosas se hagan de la manera correcta y con la intencionalidad propicia, la adecuada. Analicemos el relato y veamos esto a la luz de las Escrituras. Cristo el Señor observa este accionar. Y leamos nuevamente. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, era el lugar del tesoro, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Detengámonos aquí. Aquí el Señor estaba pesando intenciones. Entonces, la excelencia para Dios, su primer fundamento es cuál es mi intención para con Dios. Por ende, cuál es mi intención también para el pueblo. Ahora, a la inversa, ¿cuál es la intención del pueblo para con Dios? Entonces aquí estoy uniendo la idea ministerial, los que estamos en el ministerio como pastores y el pueblo que está siendo pastoreado. Mi excelencia para Dios va a radicar en mi prioridad que le doy a Dios. Y ese estándar es para el ministro y para la oveja congregante. Cristo está analizando actitudes. Cristo está poniendo bajo su juicio categórico la intencionalidad. Y es aquí donde un gran colectivo falló, aunque quizás tuvo buenas intenciones, pero falló en lo principal. Y una mujer, quizás miserable para estos ricos, Cristo la toma como ejemplo de excelencia para él. ¿Por qué? Porque dice que Cristo miraba el pueblo cómo echaba dinero en el arca de la ofrenda. Y dice el relato, por eso me gusta la pluma inspirada de Marcos, es directo. Y muchos ricos echaban mucho. ¡Wow! Ahí hay excelencia. Porque a manos llenas damos. Pero resulta que aquí viene el problema. Repito, la intención. Y vino una viuda pobre. No solo el detalle es que era viuda,
sino que viuda pobre. Y hay que meterse un poquito en el contexto cultural y en el contexto histórico de aquel tiempo. Ya para una mujer en la cultura judía, la cosa era difícil. Cuanto más si era una viuda, y peor aún, si era pobre. Muchas veces a la muerte del marido, el hijo mayor, el primogénito, era quien se hacía cargo de la madre, en lo que a sustento se refiere, y tomaba el rol como de, comillas, jefe de hogar, también para apoyar a sus hermanos si los habían. Pero habían casos en donde habían mujeres que enviudaban sin hijos. No digo que este sea el caso, pero quizás lo era, por su condición de pobreza. El apóstol Pablo después esto lo va regulando y enseña a Tito y a Timoteo cómo manejar también este tema con las mujeres viudas. Les dice, a las mujeres viudas reverentes, tenlas en lista, tenlas en consideración, porque el apóstol Pablo sabía que para la situación de viudez, sobre todo en la mujer, la cosa era difícil. Entonces, Cristo está pesando la intencionalidad para que entendamos lo que es excelencia para Dios. Y aquí nos va a dar el primer gran punto crítico. La intención correcta va a definir la excelencia. Le repito, la intención correcta va a definir la excelencia. No necesariamente el recurso económico ni el poder adquisitivo. Ahora, idealmente todo ministerio debiese ser un ministerio bendecido, pero también quiero aterrizar una realidad. Algo ocurre hoy por hoy con el rebaño de Cristo que ha cerrado su mano. Pocos son los dadivosos y pocos son los que abren su mano para bendecir el ministerio y propiciar el avance de la obra. Y no quiero entrar en cuestionamientos para que no se piense que soy del grupo de los pastores que le doy preeminencia a la parte material y económica. Dios me libre de eso. Pero seamos reales y genuinos. Vivimos insertos en un mundo en donde el dinero puede ser o un mal necesario o un bien necesario. Eso depende de usted cómo lo vea. Pero el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 10, le plantea a Timoteo que el dinero es un elemento neutro. No es el dinero el problema. El problema es cómo yo trato y me acerco al dinero. Dice, porque rey de todos los males es el amor al dinero, la avaricia. Y dice que por ese amor vienen todos los males y muchos han sido desviados y traspasados en dolores. Se han desviado de la fe. Por eso yo doy un consejo, y escúchemelo bien. El dinero es necesario que esté en el bolsillo, pero que nunca entre al corazón. El problema es que aquí había muchos riquillos, aquí había muchos pobres ricos que pensaban que la excelencia era dar bastante, pero del sobrante. Entonces Cristo pesaba la intención. Me estás dando mucho, perfecto, pero tu intención no es lícita. Porque algunos, y los demás evangelistas relatan la actitud de estos hombres. Y de hecho, si usted se da el trabajo y hágalo en casita, va a leer todo este capítulo 12, pero va a poner mucha atención a los versículos previos a lo que nos encontramos acá. Cristo, y mire, voy a leer solo el 39 y 40. Cristo les decía a sus discípulos, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. Los escribas eran todos los que tenían que ver como escribientes o quienes llevaban toda la escritura. En aquellos tiempos no habían imprentas, entonces había gente que se especializaba en escribir de la palabra del Señor y lo registraban en sus papiros y en todas sus cosas que tenían en aquel tiempo. Eran parte del grupo religioso. Estaban los fariseos, que era un tipo de secta religiosa, celosos de la ley.
Estaban los saduceos, que eran más políticos que religiosos y que también tenían que ver con el ejercicio en el templo. Estaban los intérpretes de la ley, que serían como los teólogos de ahora. Y estaban los escribas, que serían como los que escriben libros, no solo de teología, sino que versiones bíblicas. Entonces, todo este mundo religioso, Marcos dice que tenían malas intenciones. Ellos eran gente de actitudes externas, pero sin una intención correcta en su corazón. Y ellos pensaban que la excelencia estaba ligada a la opulencia, que la excelencia para Dios era lo externo, cómo se vestían, cómo actuaban. Pero el problema es que Cristo los echa a tierra porque dice: cuídense de estos personajes, porque les gusta andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. Es decir, hay gente que confunde la excelencia para Dios con solamente alimentar su ego y buscan el aplauso del hombre más que la aprobación de Dios. Si podemos los pastores lograr grandes templos, grandes congregaciones, con todas las comodidades habidas y por haber para la buena recepción del pueblo de Dios, excelente. Eso es muy bueno, siempre y cuando no sea para alimentar nuestro ego, no sea para la opulencia humana, no sea para el reconocimiento público del hombre por el hombre. Si estamos actuando así, no estamos actuando mejor que estos hombres. Es más, estaríamos en la misma categoría de ellos. Y en su escrutinio final, en su juicio de resolución final, Cristo nos va a tratar de hipócritas, de mentirosos, porque nunca hicimos las cosas priorizando a Dios. Entonces, el primer punto es la intencionalidad y lo segundo es saber priorizar, poder reconocer quién va a tener el protagonismo en esta historia. Escúcheme bien, ni usted ni yo somos los protagonistas, Cristo es el protagonista. Entonces ahora Cristo les decía: tengan cuidado con estos personajes. Se visten de manera extravagante, aman el reconocimiento público, les gustan las primeras sillas, les gustan los primeros lugares. El problema es que son estos mismos, y dice en el versículo 40, que son estos los que devoran las casas de las viudas y con pretexto hacen largas oraciones. Eran ricos también porque le metían la mano al bolsillo al pobre. Que Dios nos libre. Dígame si no es un poquito, o va más que un poquito, la realidad religiosa en muchos lugares. Entonces, ¿qué sería excelencia para Dios? Número 1, una intención correcta. Número 2, priorizar a Cristo. Y número 3, lo vamos a ver ahora, más que lo que podamos dar, puede ser mucho, pero no va a ser agradable, porque lo que importa es cómo lo demos. Bien. Entonces vino esta mujer viuda, pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Pongamos este ejemplo. Estos ricos pobres echaban un billete de 20,000 pesos, que acá en Chile es como el billete mayor. En contraste, esta mujer viuda echó 200 pesos. Que ni siquiera alcanza a ser, o apurado alcanza a ser más o menos el 1% de lo que echaban los otros. Pero Cristo admiró no la cantidad que echaban, sino que Cristo, repito, pesó estos 3 puntos. Cristo analizó la intención, Cristo analizó la prioridad y Cristo analizó cómo lo dio. Porque los otros echaban lo que les sobraba. Y esta mujer viuda echó todo lo que tenía. Por eso el versículo 43 y 44 dice: entonces llamando a sus discípulos, les quiso decir: yo les quiero enseñar una lección objetiva para que entiendan qué es lo que yo considero excelencia para mí. De cierto os digo que esta viuda pobre, que en el fondo era una rica viuda en lo espiritual, aunque pobre en lo material. Los otros eran ricos materiales, pero eran pobres espirituales.
Tremendo contraste. De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra. ¿Ah? Estaban dándole a un mendigo. Esa era la actitud de estos varones. Pero esta, la mujer pobre, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces se agrega un cuarto elemento, la dependencia a Dios. Entonces organicemos esto para ir concluyendo. La excelencia para Dios no va regulada en la opulencia, en la manifestación externa de bien adquisitivo, en el poder económico que nosotros tengamos como para hacer las cosas para Dios. Si lo hacemos con la intención correcta, va a ser lícito. Pero si no lo hacemos con la intención correcta porque no hemos priorizado primero a Cristo y queremos ser nosotros los protagonistas de esta historia, no vamos a ser mejores que los fariseos de aquel tiempo o que el grupo religioso de aquel tiempo. Vamos a ser pesados iguales que ellos. Entonces la excelencia tiene que ver con la intención correcta, tiene que ver con poner a Cristo como el centro de esta historia, tiene que ver con despojarme correctamente para entender que a Dios no le damos, sino que a Dios en parte le devolvemos lo que Él nos ha dado a nosotros. Pero también es clave entender la idea de la dependencia. La mujer echó todo lo que tenía. No le importó quedar sin ni un quinto en los bolsillos. Eso es excelencia. Excelencia es dar lo mejor para Dios, lo mejor de lo que tengamos, sea mucho, sea poco. Repito, la excelencia es dar lo mejor de nosotros para Dios, sea mucho, sea poco. No seamos ricos miserables, seamos pobres bendecidos. Yo estoy dentro de del grupo de las personas materialmente pobres, pero espero ser rico en lo espiritual. ¿Con qué intención tú estás haciendo las cosas? ¿Cuál es tu concepto, tu idea de excelencia? Tomemos el ejemplo de la viuda pobre. Para Cristo era una viuda rica en lo espiritual. Omitamos el ejemplo de estos pobres riquillos que pensaban que a Dios lo vamos a sorprender a través de demostraciones externas sin un cambio genuino interno. Saludos de paz, amor y bendición desde Longavia a cada uno de ustedes.